Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 37. Damos gracias a Dios por esta mañana, por este nuevo día. Y los invitamos a que juntos podamos compartir, leer, ¿verdad? Y recibir la palabra del Señor. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Dice de la manera siguiente, empezamos en el verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Oremos. Señor, agradecemos en esta tarde, Señor, este tiempo, este espacio que nos das. Y rogamos ante todo tu presencia, tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija, que nos instruya, Señor. Que ministre en nuestras vidas, Padre. Que podamos poner el oído fino, atento, Padre, a tu palabra. Porque sé que hay cosas que nos quieres decir en este día. Probablemente, Señor, en nuestras vidas haya problemas y dificultades, no lo sé. Probablemente sea un día de bendición, también no lo sé, Señor. Pero lo único que sí sé es que yo quiero que nos hables en esta hora, Padre. Y que sea tu palabra la que nos dirija. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Y que salgamos de este lugar bendecidos. Creyentes y no creyentes, Señor, sean confrontados con la verdad. Y que ante todo lo que oigamos, Señor, y podamos escuchar, Señor, sea tu palabra. Y podamos salir bendecidos y diciendo, Señor, hoy Dios me ha hablado. Gracias, Padre, en esta hora usa mi vida como instrumento solamente, Señor, y en todo lo que digamos en esta hora, Padre, llévate tú la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta tarde de domingo lleva por título El universalismo, una doctrina falsa. El universalismo, una doctrina falsa. Leímos una porción que para muchos predicadores sería la ideal para poder hablar sobre la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y probablemente sí, y no probablemente, se puede tomar para hacer ese tipo de diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero esta tarde voy a tomar esta porción de las Escrituras para que nosotros podamos ver con claridad que no todos son hijos de Dios y que no existe un universalismo de salvación donde todos los hombres y todas las mujeres van a llegar al paraíso y a estar con Dios. Porque hablando quizá lógicamente o con un sentido común, si yo les preguntara cuántos son hijos de Dios, esa pregunta general, creo yo que sin temor a equivocarme, todos levantarían la mano y dijeran, yo soy hijo de Dios.
sin importar la religión que profesaran, sin importar la creencia religiosa o los principios religiosos, todos dijeran, yo soy hijo de Dios. La pregunta quizá que tendríamos que hacer enseguida o consecutiva a esta posible afirmación sería, ¿de qué Dios estás hablando o de cuál Dios eres hijo? Porque cuando se habla de una generalidad de salvación, sin reconocer ningún, digamos, acto de Dios, sin reconocer tu condición espiritual, sin reconocer quién eres tú delante de Dios, simple y sencillamente por el hecho de decir, yo no creo que Dios sea tan malo para que yo pueda ser condenado. Entonces, allí ya hay un problema simplemente en eso. Y esta doctrina del universalismo surgió dentro del cristianismo. O sea, esto no fue algo que del mundo salió y se introdujo, no. ¿Por qué salió o surgió dentro del cristianismo? Porque para la gente es difícil entender o comprender de que hay un castigo eterno. El hecho de pensar, hermanos, de que existe un lugar de tormento, que existe un lugar que se llama infierno, que existe un lugar que va a ser de dolor y de sufrimiento, la gente no lo quiere. Por lo mismo, les repito, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuántos son hijos de Dios? Todo el mundo levantaría la mano y dijera, yo soy hijo de Dios, porque nadie quisiera en sus 5 sentidos o con la razón puesta quizá en el futuro de su vida espiritual, nadie quiere ir a ese lugar. ¿O sí? Y aquí no importa si eres hijo o no eres hijo, si eres bueno o eres malo, si eres descendiente de X o de Y persona. El punto es que nadie quiere llegar a ese lugar. Por consiguiente, por la lógica, son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no van a ir a parar allí. Entonces, eso es el universalismo. O sea, el universalismo niega la existencia del infierno o este lugar de tormento y provee una salvación general a todos. Y esto, hermanos, hace que se olvide uno de los méritos de Jesucristo y de la posición en la que se encuentra uno. Hablando espiritualmente. Lógicamente, hermanos y amigos, remarco esto de nuestra posición espiritual, porque nadie sin la palabra va a reconocer espiritualmente en dónde está. Porque todos van a pensar, yo estoy bien, no necesito de nada para que yo pueda ser salvo, o soy salvo o estoy seguro. ¿Por qué? Porque mi posición así me lo enseña, o mi religión así lo enseña. Entonces, con esta introducción, hermanos, vamos a saber 3 cosas importantes sobre esta doctrina falsa del universalismo. Lo primero sería si el universalismo es una doctrina bíblica. Y si no, lo vamos a saber a través de las Escrituras. Lo segundo que vamos a ver en base a esta enseñanza falsa del universalismo es si todos somos en realidad hijos de Dios. Y al finalizar, o como tercer cosa importante sobre esta doctrina, vamos a ver quizá un pensamiento o qué dice Jesús al respecto sobre esta doctrina también. Entonces vamos a entrar al tema. Y vamos a empezar a ver si el universalismo es una doctrina bíblica o no es una doctrina bíblica. Recordemos que el universalismo de manera general enseña la salvación y niega la existencia del infierno. O sea, esto es lo que encierra de manera general el universalismo. O sea, niega el castigo eterno, niega el infierno y enseña que todos vamos a ser salvos y lógicamente todos somos hijos de Dios. Acompáñame por favor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Probablemente para la mayoría de personas pensar o tener la confianza
en el hecho de decir Dios es amor, Dios es muy bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se condene. Ese pensamiento los pone en una posición cómoda, ¿verdad? Donde lógicamente pues nadie quiere caer en ese lugar de tormento. Pero ¿qué dice las Escrituras en cuanto a este lugar? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en cuanto si existe o no existe, este lugar de tormento que niega el universalismo, ¿verdad? Para poder evadir responsabilidades, para poder evadir compromisos, para poder evadir nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios. Mateo capítulo 25, el verso 41 y el verso 46, vamos a leer. Nos enseñan el lugar y el tiempo que permanecerán aquellos y aquellas, ¿verdad?, que no reconozcan el sacrificio de Jesucristo en la cruz y mucho menos al Señor. Mateo 25, 41 dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ya nos está diciendo un lugar que está preparado para los ángeles y para Satanás. O sea, ya hay un lugar asignado. El verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, ahora en este versículo 46, ya nos marca una diferencia entre un lugar que es asignado para unos y otro lugar que es asignado para otros. Pero dice, los justos a la vida eterna, ¿verdad? Y eso es un castigo, fíjense bien. Y dice la palabra, el tiempo que va a durar este castigo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Verso 46. Castigo eterno. O sea, no hay, hermanos y amigos, un límite de tiempo en cuanto a este castigo. Igual no hay un límite de tiempo para aquellos que van a estar en la vida eterna. O sea, si el universalismo enseñara esto, todo su argumento se caería, se vendría abajo. Por eso es que desde entrada de un solo les digo que el universalismo es una doctrina falsa, es una doctrina equivocada. O sea, cuando la gente piensa o oímos en la calle, todos somos hijos de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es amor. Dios no es tan malo. Dios no quiere que... Hermano, es universalismo. Jamás te enseña a ti. Recordemos, hermanos y amigos, ¿cuál es el requisito, si lo pudiéramos mencionar de esa manera? ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de Dios? ¿Se recuerdan? ¿Cuál? ¿Qué dijo Juan, hermanos, cuando llegó predicando el evangelio? Bueno, cuando llegó anunciando al que vendía detrás de él, que era más poderoso que él. ¿Qué dijo Juan? Arrepiéntanse. O sea, esto es un requisito fundamental. No es algo que, bueno, a ver si en el camino me dan... No. Si tú no te arrepientes, no puedes reconocer a Dios. El universalismo no te enseña esto. Tú eres hijo de Dios porque Dios no quiere que nadie se pierda. La Escritura no enseña esto. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer. Hermano, miren, los testigos de Jehová están en un punto casi parecido con ellos. Porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos aseguran que una cantidad de personas van a estar en el paraíso, pero otra cantidad, simple y sencillamente, cuando se mueran, ahí se acabó todo. Hermano, si nosotros creyéramos eso, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Como dice la Escritura, vayamos y gocémonos, emborrachémonos, divirtámonos, porque de todos modos, si nos morimos, cuando nos muéramos, hasta ahí fue todo. ¿Qué importa si me la pasé mal o me la pasé bien? Lo importante es que ya se acabó el sufrimiento y el dolor, ¿sí o no? Entonces quedémonos en esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque es cómoda, porque me conviene. Si yo digo, que yo soy hijo de Dios y yo voy a ir al paraíso y eternamente voy a estar con el Señor, eso me conviene. Pero que me digan que estoy mal, que me digan que estoy equivocado, que estoy equivocada, que hay un lugar de tormentos para mí, si yo no me arrepiento, eso no me gusta. Y eso es lo que el universalismo nunca va a enseñar. Y fíjense, hablando del tiempo,
Esto lo confirma el Señor Marcos 9:44. Fíjense, verso 44, anótenlo si quieren, verso 44, verso 46 y verso 48 son las mismas palabras del Señor. Dice Marcos 9:44, pero son las mismas palabras, verso 46 y verso 48. Palabras que confirman, Señor, de la existencia de este lugar. Dice, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga. Confírmelo por favor conmigo, hermanos, verso 46 y 48, si no son las mismas palabras que dice el Señor. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Porque no es un lugar ficticio, no es un lugar que está especulativo, no es un lugar que está simplemente imaginario, o que sea un lugar donde el predicador o el pastor quiera meterle miedo a la gente para que vengan a la iglesia. No, es un lugar verdadero, es un lugar que existe. Y fíjense que dice la palabra, donde el gusano de ello, ¿cuánto tiempo dura? No muere, imagínense. O sea, este lugar de tormento es real. No estamos hablando de algo que sea, hermano, una metáfora o una ilustración. Es un lugar real. Esto lo enseñó Jesús. Hermano, si el Señor Jesús no hubiera, más bien, si Él no lo hubiera mencionado, pudiéramos nosotros a lo mejor especular de que no existe. A lo mejor si dijéramos, no, solamente lo enseñaron los apóstoles o ellos lo pensaron, que probablemente pudiéramos a lo mejor dar una apertura, pero esto lo está enseñando Jesucristo. ¿Por qué? Porque es real. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos allí. Pero no simple y sencillamente por el hecho de que Dios no quiere que vayamos allí, todos tenemos la puerta abierta. La puerta abierta está, pero para que reconozcas quién eres tú delante del Señor. Entonces, allí empieza ya a desmoronarse esa enseñanza del universalismo. Romanos capítulo 5, porque probablemente nosotros pudiéramos pensar, pues entonces, si Dios no es amor, ¿entonces qué? Entonces, el hecho de pensar que Dios es amor no existe, sí es verdad. Dios es amor, dice Romanos 8:5. La primera parte dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Pero hagamos una pausa allí. Porque no podemos tomar nosotros esta porción para poder justificar nuestra vida. Miren, hay mucha gente que piensa que cuando ya se esté muriendo, al borde de la muerte, se va a arrepentir. Y piensan que cuando ya llega el momento de entregar el último suspiro, le van a decir a Dios, Dios, yo hoy me arrepiento y me gané el boleto al paraíso. Dice la Escritura, hermanos, Dios no puede ser burlado. No erréis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros no podemos estar pensando que en un momento final nos vamos a colar, digamos. Mas Dios muestra su amor, sí, Dios muestra su amor, pero dice el verso 8, continuando, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hay un sacrificio que reconocer. Hay alguien que ha entregado su vida por nosotros, porque siendo nosotros pecadores, nosotros no podíamos obtener nada. Es Dios. Entonces, el universalismo, hermanos, no te va a enseñar esto jamás. Ni te va a mostrar el error en el que estás, porque es cómodo. Estas fueron las cualidades de Dios por las que envió a su Hijo en rescate por nosotros. O sea, el rescate, hermanos, no era fácil, no era simple. Vean conmigo Gálatas 4, 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y fíjense esta palabra clave, la adopción de hijos. La Biblia dice, hermanos, claramente que no todos somos hijos. En esta porción lo vemos, dice que para ser
adoptados como hijos de Dios. ¿Me entienden? Seamos, hermano, claros en este punto. O sea, no todos somos, sí podemos llegar a ser hijos, sí podemos llegar a tener la seguridad de la salvación, sí podemos nosotros evadir quizá el castigo eterno, ¿verdad? Pero no todos somos hijos simple y sencillamente porque así lo queramos creer. Esto es una equivocación. San Juan 3:16, vamos a ver digamos, las cláusulas para poder quizá mencionarte como hijo. Verso 16, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios manifestó su amor, como lo leímos en Romanos 5:8. Dios manifestó su amor, verso 16 de San Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si vamos a ser nosotros, hermanos, declarados de alguna manera, tenemos que creer en el sacrificio de esta persona, en el caso de Jesús, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escucha, hermanos, verso 18, el que en Él cree, porque el verso 17 queda cabalito a la medida del universalismo. Si lo vemos de esa manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, si solamente nosotros leemos el verso 17, pudiéramos decir, ven, ahí está. Dios no condenó al mundo ni lo quiere condenar, porque para eso envió a su Hijo. Pero el verso 18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si está diciendo que hay una condenación, ¿a qué condenación se está refiriendo? Al castigo eterno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Ven? Entonces, vemos que el universalismo es una doctrina equivocada. O sea, simple y sencillamente el hecho de pensar, Dios es amor, Dios no quiere que yo me condene, que me pierda en el castigo eterno, hermano, eso es errado, es equivocado, no es bíblico. O sea, ¿cómo podemos ser nosotros libres de todo este error, de toda esta enseñanza? Es a través de la verdad de la palabra de Dios. O sea, lógicamente, ¿verdad? Que cuando ya uno va conociendo la verdad, uno empieza a saber cuáles son los medios. El arrepentimiento sería el primer paso. Pero dice San Juan 8:32, o sea, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Si no es a través de la verdad de la palabra del Señor, hermano, nosotros no saldremos de nuestra nubecita de salvación. Hermano, porque honestamente, antes de venir al Señor, yo creo que nadie pensábamos, nos vamos a ir al infierno. ¿Sí o no? Yo creo que todos decíamos, no, la Virgencita me va a asegurar mi lugar. O San fulano de tal, yo le creo a fulano de tal y él me va a asegurar mi lugar. O cualquiera sea la religión, ¿sí o no? Porque esa era nuestra confianza en la religión. Pero jamás decíamos, no, en los méritos del sacrificio de Jesucristo. Jamás decíamos nosotros, la muerte de Jesucristo es la que me redimió a mí. Jamás decíamos nosotros, la sangre de Jesús es la que me libró de todo pecado. Jamás nosotros decíamos, yo soy culpable, Jesús es inocente y a través de su inocencia yo he sido salvo. No lo decíamos, nadie lo decíamos. Porque creíamos que como éramos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pues todos estábamos asegurados. Pero llega el punto, hermano, aunque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Empiezas a reconocer, empiezas a saber que ni eres hijo, empiezas a saber que ni eres salvo, empiezas a saber que si hay un lugar de tormento, empiezas a saber que si estás posible a una condenación, empiezas a saber que hay un lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga y que probablemente yo estaré allí o estarás allí si yo no reconozco a Jesucristo, hermano. Y el universalismo, conociendo la verdad, se empieza a desmoronar totalmente. ¿Sí o no? Porque es la verdad de Dios la que nos hace libres. No solamente el hecho de decir, me libró de la religión, me libró de la mentira, me libró del alcoholismo. No, porque estás conociendo la verdad de Jesús.
Y eso es lo que nos hace libres. Hermano, cuando te sientes libre, no te sientes como que estás saliendo de la opresión, como que puedes respirar. ¿Sí o no? Yo no sé ustedes, pero cuando uno empieza a conocer la verdad de Jesús, hermano, uno, o sea, no tan solo es el hecho de decir, se me abrió el panorama, empecé a ver mejor las cosas hablando religiosamente, sino empiezas a saber que lo que te habían dicho por años y siglos a lo mejor no era verdad. ¿Por qué? Porque estás conociendo la verdad y la verdad te está haciendo libre. Entonces, en primer lugar, el universalismo no es bíblico por la palabra del Señor. En segundo lugar, vamos a ver, ¿somos todos hijos de Dios? Miren, la culpa o más bien el pensamiento de que toda la gente crea esto en base al universalismo, ¿verdad?, recae en la comodidad de las personas. Recaen en que la gente no quiera, hermanos, esforzarse. Y creer esto de que todos nos vamos a ir al cielo. Imagínense, hermano, una vez yo miré una entrevista, yo no sé si ustedes la lograron ver o supieron de ella. Un pastor estaba entrevistando a una comunidad gay, no me recuerdo en qué parte de aquí de Estados Unidos. Y como todos, o sea, él estaba predicando el evangelio, pero él tenía una manera muy peculiar de introducirse con ellos, pararlos para que los pudieran escuchar. Y algunos decían, o sea, cuando él les empezaba a hablar, algunos les decían, sí, pues, sí, tiene razón, tengo que reconocer que soy un pecador y que tengo que cambiar. Él jamás tocó el tema de su homosexualidad, jamás. Pero en base a las escrituras los llevaba por la palabra y ellos reconocían, aunque no en el momento reconocían que eran pecadores, pero sí reconocían que tenían pecado. Pero llegó un punto donde encontró con un ya travesti, que más mujer que hombre era el hombre, o la mujer, bueno, el travesti mejor dicho. Y el mismo método que estaba usando con los demás lo estaba utilizando con él. Pero este muchacho, o sea, tan corrompida tenía la mente que él decía, yo creo que Dios es amor, las mismas palabras que les acabo de decir, y Dios jamás me va a condenar porque Él me ama, tal y cual yo soy. Y entonces el hermano le quería hablar y y él ya no lo dejó porque él se cerró en eso. Dios es amor y Dios me ama tal y cual yo soy. Pero él era ya casi más mujer que otra cosa. O sea, en su apariencia, pues, ¿verdad? Entonces, él estaba cómodo en esa posición. O sea, yo sigo mi vida pues digamos, de homosexual en el caso de él, ¿verdad? Me sigo revolcando con cuanto hombre yo quiera, en el caso de esta persona, ¿verdad? De todos modos, Dios es amor y Él me ama tal y cual yo soy. Imagínense. Y esto es el universalismo. Donde ustedes oigan hablar de que Dios te ama tal como tú eres, eso es universalismo. Y te hace seguir o creer o confiar en algo que al final es perdición total. Y nunca, jamás te enseña la verdad de la palabra del Señor. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Imagínense qué posición tenían los judíos por eso es que les decía esta porción que leí al principio, ¿verdad? O sea, bien pudiéramos utilizarla para poder hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Por sus hechos, sus acciones y se dan a conocer, ¿verdad? Pero el verso 37 que leímos de este mismo capítulo dice, y sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús les reconocía a ellos que eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Por la descendencia, pero nunca les dijo, sois hijos de Dios porque son descendientes de Abraham. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo soy hijo de Dios porque nací en tal religión? Y no solamente en la religión popular que todo el mundo conoce. Cualquier religión que estemos mencionando, todos ellos de alguna manera van a mencionar que son hijos de Dios. Y ellos se creían, porque eran descendientes de Abraham, hablando de los judíos, que tenían garantizada la entrada al reino de Dios. Vayan conmigo a Romanos 2.
Porque Dios les reconoce su descendencia, pero sacudió su seguridad y su esperanza equivocada. Capítulo 2 del verso 17 del libro de Romanos dice: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, dice, no te enseñas a ti mismo. Fíjense, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. O sea, estamos viendo, ¿verdad? Voy a continuar la lectura, pero quiero hacer un espacio aquí. Estamos viendo de que estos que se creían descendientes de Abraham, el Señor les reconoce su descendencia de alguna manera, pero les sacude su fe. Porque no es en sí tu descendencia, no es en sí la herencia religiosa, sino lo que Dios quiere en cada uno. Seguimos con la lectura, verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, dice, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, ok, si tú eres circuncidado, esa circuncisión te sirve si tú estás guardando la ley. Si no estás guardando la ley, de balde te circuncidaron. Y no voy a parar en la circuncisión, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, te han circuncidado por nada. Verso 26 dice, si pues el incircunciso, fíjense cómo refuta esta posición, ¿verdad? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Entienden eso que le estoy diciendo? En pocas palabras, dice Pablo a los romanos, si el hombre que no es circuncidado está guardando la ley de Dios o está obedeciendo a Dios, ¿no se le será tomado a él como que sí tiene una circuncisión? Porque él está guardando la ley de Dios. ¿No está diciendo eso? Eso está diciendo. O sea, no el hecho de decir soy descendiente de fulano me hace hijo de Dios, sino el obedecer a la palabra de Dios te hace hijo de Dios. Y no importa, hermanos y amigos, no importa si es que eres de tal o ya religión. Aquí lo que importa es los que siguen a la ordenanza o a la ley de Dios. En este caso, el verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. O sea, la circuncisión espiritual eres cuando cortas de raíz lo malo que te ata al mundo, el pecado que te está llevando a la perdición. Cuando le cortas, hermano, porque quiero que me quede claro esto y quiero que todos me entiendan. ¿Saben qué es la circuncisión? Alce la mano el que no sepa qué es la circuncisión. El que no sepa. Ok, entonces teniendo claro esto, que es un corte, ¿verdad? Está diciendo, o sea, la circuncisión no es la que se hace en la carne, en el cuerpo. La circuncisión es cuando se corta aquello que te está separando de Dios. Aquello que te aleja de Dios, aquello que no te deja tener comunión con Dios. Allí es la circuncisión, la espiritual, no en la carne. Porque ¿de qué te sirve, hermano? A mí, ¿de qué me serviría vestirme de sotana, traer la capota o traer se me olvidó la que se ponen los judíos, se me olvidó el nombre. Traer una toga, traer
la kipa se llama, la que traen los judíos. Traer kipa, hermano, ¿de qué me serviría todos los atuendos si soy mentiroso y falso? ¿De qué me serviría, hermano, vestirme de pompa si soy perverso? ¿Me entienden? Porque no es la circuncisión en la carne, o sea, no se trata de lo que me vean. Se trata de quién eres tú delante de Dios. Entonces ellos se jactaban, creían que eran descendientes de Abraham y que por su descendencia eran hijos de Dios. Y el Señor les empieza a cachetear. Son mentirosos y son falsos, son adúlteros y son borrachos, son transgresores de la ley y dicen que son hijos de Abraham. Yo conozco a gente que se dice que son judíos, bueno, no se dice, son judíos, ¿verdad? Y viven ignorando a Dios totalmente. Entonces no hay esa relación allí. 1 Tesalonicenses 2:13. Y vamos a empezar a ver qué es o cómo es que de verdad tú puedes ser un hijo de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses es que esto o esta palabra que nosotros estamos predicando en esta tarde también la estaban recibiendo y la estaban recibiendo con aprecio, la estaban recibiendo con afecto. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, la oísteis de nosotros, dice, y la recibiste no como palabras de hombre, según en verdad, sino como la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, o sea, el mensaje que estás recibiendo, no lo recibes como que es mío en realidad, sino porque es Dios el que te está hablando. Este es el sentido de este mensaje. O sea, que ellos estaban escuchando la palabra que Pablo les estaba diciendo, pero ellos la estaban recibiendo como si fuera Dios mismo el que se las estaba transmitiendo. Y eso era lo que ellos los estaba haciendo cambiar. Entonces, ¿quiénes son los hijos verdaderos? Gálatas 3:6-9, vamos a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven? O sea, aquí no habla de ninguna transferencia religiosa, no habla, hermanos, de ninguna descendencia, no habla de ninguna herencia, no habla, hermanos, de ninguna sucesión, no habla de nada de eso. Habla exclusivamente, hermanos, verso 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ¿necesitas ser judío para ser hijo de Abraham? Pregunto. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Hablando en estos términos, porque lógico van a decir, no, yo soy hijo de Dios. Pero hablando en esto, porque por la fe, Abraham más bien la fe le fue contado a Abraham por justicia, ¿verdad? Y dice el verso 8, y la escritura previniendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque somos gentiles, por si no lo saben, dice, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, pero los que creen. ¿Me entienden? Entonces, nosotros pudiéramos decir con confianza y seguridad, ¿verdad? Y no nos estamos desviando ni nos hacemos idólatras de Abraham, pero sí pudiéramos decir, soy hijo de Abraham, por la fe. ¿Por qué a Abraham se le dio el título de padre de la fe? ¿Quién me dice? Porque él le creyó a Dios, ¿verdad? Porque él estaba seguro que si Dios le estaba diciendo, y aunque Dios no le dijera que lo iba a levantar de la muerte, él sabía que Dios podía hacerlo. Entonces, ¿qué dijo? Yo le creo a Abraham. Perdón, yo le creo a Dios.
Entonces, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, nosotros creemos a Dios, aunque no lo vemos, pero creemos en su palabra y somos descendientes de Abraham por fe. Entonces, somos hijos de Dios por fe. Entonces, ¿ven cómo el universalismo se desmorona casi ya quedando polvo? ¿Por qué? Porque niega la existencia de un lugar de castigo. ¿Por qué? Porque a todos los mete como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque les da a todos seguridad de salvación. Entonces, vemos que esto no es lo que enseñan las Escrituras. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Quiero que lo lean conmigo, este versículo, que se lo aprendan de memoria si pueden. San Juan 1:12 dice, fíjense, porque no habla de herencia también, no habla de sucesión, no habla, hermanos, de una bendición que se transfiere, sino específicamente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entienden? O sea, Abraham le está diciendo, ¿verdad?, que no solamente iba a ser de bendición a los judíos, sino también a los gentiles y por la fe. Y el versículo 12, de Juan 1, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que recibieron a Jesucristo, a todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en su sacrificio, a todos los que crean que lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos tener salvación y seguridad eterna, a todos aquellos que reconozcan a Jesús como el Mesías Salvador o como Dios mismo, hermano, dice, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios por reconocer el sacrificio de Jesucristo. No por vivir en la Santa Madre Iglesia, no por ser hijos del fulano de tal, porque el padre y la madre, el abuelo, el tío y todo el mundo han sido de esa religión y yo soy también de allí, no. Sino que somos hijos de Dios, hermanos, porque creemos en Jesucristo, porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos hace hijos verdaderos de Dios. Amén. Entonces, y ahora, cosa importante, hermano, un hijo de Dios jamás va a negar la verdad de la palabra de Dios. Si aquellos que se dicen, fíjense, esto es importante, porque si aquellos que dicen que tienen una seguridad en Dios, ¿verdad?, que Dios es amor y que Dios no quiere, Dios no, porque algunos dicen, yo no creo que Dios me vaya a condenar, porque Dios es amor. Entonces, tiene que creer a su palabra, ¿sí o no? Si creemos que Dios es amor, entonces tenemos que creer que lo que dice en su palabra es, valga la redundancia, su palabra. Entonces, no va a negar la palabra de Dios. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, no se puede decir a Jesús Señor si tú no reconoces que Él es tu Señor por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús mentiroso si es que el Espíritu de Dios está morando en Él. Porque es su palabra. Acuérdense, San Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, por su palabra, nosotros reconocemos que Jesucristo, hermano, porque si no es por su palabra, nosotros no lo sabemos, pues, en pocas palabras. Si Jesucristo no nos enseña a través de su palabra lo que Él quiere que sepamos de Él, hermano, jamás lo vamos a reconocer. Entonces, el universalismo no enseña esto. Jamás, hermano, reconoce la verdad de Dios que estamos hablando. Niega la existencia de ese lugar. Hermanos, miren, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? O un paréntesis, mejor dicho. No que hablemos del infierno, no que hablemos del fuego, no porque hablamos del castigo eterno, no porque hablamos del gusano que nunca muere, hermano y amigos, es porque queramos meterles miedo, sino porque la verdad es completa.
Yo les puedo hablar del cielo. La Escritura habla de calles de oro, de mar de cristal, de que Jesucristo será nuestra lumbrera. Ya no necesitaremos de sol ni de la luna, porque Él será nuestra lumbrera eternamente. Yo les puedo hablar de que vamos a pasar en el paraíso con el Señor eternamente, y que después regresaremos acá a la tierra. En pocas palabras, de que vamos a estar viviendo en la gloria. Pero eso es una verdad incompleta si yo no les hablo del castigo eterno. Entonces la verdad tiene que ser completa cuando conoces las dos partes o las dos caras de la moneda. Un lugar que si tú no reconoces a Jesucristo te condenará eternamente, pero el otro lugar que si tú reconoces a Jesucristo te pondrá en una posición de seguridad y de salvación. Esa es la verdad. Por eso la Escritura dice, y conoceré la verdad. Porque ¿de qué me sirve a mí solamente estarles hablando de gloria y de gloria y de gloria y de gloria, y ustedes confiados en ello, y si se equivocan y no lo reconocen y paren en un lugar equivocado o eterno de castigo, probablemente digan, no, nunca me hablaron, nunca me dijeron. Pero el punto, hermanos y amigos, es de que conozcas la verdad. Si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ustedes leen el versículo 13 de este mismo capítulo 1, dice la Escritura que no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. O sea, hijos espirituales de Dios. Por eso es que dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque esto de ser hijo de Dios se recibe o lo generas solamente de manera espiritual. No hay allí de que mi papá me metió, mi mamá me metió. No hay de que, porque yo nací en el Evangelio. No hay nada. Tienes que creer en Jesús. Todos personalmente tienen que creer en Jesús, reconocer su decadencia espiritual, reconocer su necesidad de Dios, y entonces sí puede ser hijo de Dios. Entonces, vamos a ver ahora, ya para finalizar, ¿qué dijo Jesús al respecto de esto? O sea, Él nunca estuvo de acuerdo en un universalismo, nunca el Señor habló en las Escrituras, ni vamos a encontrar nada acerca del universalismo. Nunca vamos a ver, hermanos, de que haya una posibilidad de salvación general para todos, aunque hay palabras que probablemente se puedan torcer para poder dar a entender eso, pero haciendo una buena exégesis correcta, jamás, y te darás cuenta de que Jesús jamás habló de un universalismo. San Juan 8:39, porque los judíos pensaban que ellos estaban seguros, ¿verdad? Este era el pensamiento de Dios en cuanto a ello. Cuando Jesús les dijo esto, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Fíjense lo que Jesús dijo en cuanto a esto. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Él está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Bueno, dicen que son hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Nuestro padre es Abraham. Dice, ¿y entonces por qué me quieren matar? Los que dicen, yo soy hijo de Dios, Dios no me va a condenar, Dios es bueno. Entonces, ¿por qué trastornas o transgieres o transgiversas la verdad de Dios? ¿Por qué mientes cuando se te dice la verdad? ¿Por qué ignoras a Dios? O sea, estoy parafraseando este versículo. El Señor le dijo a estos descendientes posibles de Abraham, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué me quieres matar? ¿No reconocían ellos a Abraham como su padre espiritual? ¿No reconocían ellos a Moisés como el maestro de la ley? ¿Y qué enseñó Moisés? No matarás como mandamiento. ¿Y entonces por qué ustedes me quieren matar si son hijos de Dios? ¿Ven? Entonces, este es el pensamiento del Señor. O sea, pongámoslo en nuestro contexto. ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué haces lo contrario a lo que ordena el Señor? Si les empiezo a sacar aquí cositas a todos,
a lo mejor empiezan a decir, bueno, yo no sé si soy hijo de Dios. Pero este no es el punto. El punto no es por lo que yo hago, sino por el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que me hace a mí hijo de Dios. Y no tengan miedo porque no voy a sacar nada, ni voy a decir nada. Somos aquí los que estamos aquí porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gálatas 3:6 dice, porque este concepto, hermano, de este tipo de enseñanza, no solamente fue algo que Jesús enseñó, sino que se fue, hermano, digamos, allí sí, enseñando los apóstoles y los discípulos de los apóstoles hasta nuestros días. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que dependan por lo que hagan, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Jesucristo recibió en él todo, digamos, el castigo para que nosotros pudiéramos tener justificación. Verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ven? Entonces, o sea, hermano, y quiero finalizar con una cita más, pero el universalismo es una doctrina falsa porque niega, hermanos, la existencia de un lugar bíblico. Porque, hermano, asegura, y esto que voy a decir a lo mejor se oye controversial, ¿verdad? Pero asegura una seguridad que es falsa. Porque, hermano, te propone o te promueve como hijo de Dios cuando no lo eres. El universalismo te lleva indiscutiblemente a la perdición. Niega todo esto que acabamos de hablar. Si todos somos salvos, entonces no habría religión. Si todos somos salvos, no hubiera de existir el sacrificio de Dios. Mas por cuanto existe, Hechos 2:36, es la porción que voy a finalizar. Es el sacrificio supremo que nos pone a nosotros, fíjense, en posición de salvación, que nos pone en la posición de ser hijos de Dios y que nos libra del castigo eterno. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta porción que acabamos de leer nos enseña que es a través del sacrificio, a través del arrepentimiento, hermano, y que hablando de la salvación quiere decir que hay un lugar de condenación. La doctrina o la enseñanza del universalismo es falsa porque niega todas estas verdades y nunca reconoce los méritos y el sacrificio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos.